volver a decir, no creo poder imponer un término nuevo, no soy trender, no soy youtuber ni nada así, pero ya le dije, es el super domingo, el domingo de domingos. Algunos de nosotros tenemos muchos recuerdos de días como hoy, haber visto hermanos salir de sus casitas vestidos de blanco a las 5:00 de la mañana para reunirse en cultos matutinos de las 6, ¿verdad? Así como dice allí la escritura, que antes de que saliera el sol, antes de que fuese de día, ya andaban las mujeres buscando al Señor en el sepulcro. Pues así algunas iglesias tienen por buena costumbre reunirse a las 6 de la mañana para alabar a nuestro Señor desde tempranito. Yo creo que nuestro arrendatario da gracias al Señor que no hemos tomado esa costumbre en nuestras manos también. Tengo la sospecha que él da gracias a Dios que no, pero bueno, tenemos recuerdos de haber visto hermanos vestirse de blanco. Generalmente le daban este culto, al menos en la iglesia donde crecí, le daban este culto a dirigir a las hermanas, ¿verdad? Para recordar allí a aquellas mujeres que fueron las primeritas. A veces hasta tomaba la palabra de Dios una hermana para predicarla. No lo sé, ha habido muchas maneras de festejar este día, pero esta es la nuestra. Del otro lado del mundo ya festejaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en unas horas ya hasta se van a dormir. Ahora nos toca a nosotros. Así que yo le voy a pedir que en este culto que ya hemos tenido bastante alabanza, y mire tan pertinente hablar de que Jesucristo basta, porque yo le voy a llevar a Hebreos capítulo 7 para seguir con su atención aquí, en nuestro Señor. Necesito que pongamos mucha atención. El libro de los Hebreos es un libro muy bonito porque habla de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por todas las menciones que hace del Antiguo Testamento, para algunos no es tan fácil de seguir su mensaje. Para algunos se les complica un poquitín porque no comprenden todavía o no han leído mucho el Antiguo Testamento y por eso requiere de un poquito más de atención. Vaya a Hebreos capítulo 7, mientras que yo les recuerdo que el libro de Hebreos es un libro del cual no tenemos certeza de quién lo escribió exactamente. Es muy poco probable que haya sido Pablo por algunas menciones que él hace acerca de haber recibido el mensaje por boca de otros, cuando Pablo lo recibió por boca del propio Señor Jesucristo y no de los discípulos. Y aquí el escritor dice en algunas ocasiones que lo que nos fue enseñado, lo que nos fue dicho. Además, en este libro que fue escrito con judíos en mente, se habla de los sacrificios como algo que todavía se estaba ofreciendo. Por tanto, entendemos que este libro debió haber sido escrito antes del año 70 de nuestro Señor Jesucristo, porque en el año 70, tras la conquista de los romanos de Jerusalén, la invasión romana de Jerusalén, se acabaron los sacrificios. Así que por eso es fácil entender que fue antes del año 70. Y un detallito más que es fundamental para nuestro entendimiento del texto al que vamos a ir hoy. En el libro de Hebreos, Cristo se habla como superior a todos, a los ángeles, a Moisés, y en particular quiero que hoy ponga atención a cómo se habla de que Él es superior a los sacerdotes que había tenido el pueblo de Israel. Para este punto, cuando fue escrito este libro, hay recuentos, más o menos, porque sabe que muchos registros fueron destruidos, que más o menos hubo 84 sumos sacerdotes, el sacerdote principal, que no podía ser sustituido más que por su muerte. Más o menos 84 sumos sacerdotes había habido desde que se instituyó la ley levítica, la de los sacrificios, hasta este momento. Pero había habido muchísimos más sacerdotes que no fueron principales. Bueno, simple y sencillamente, ahora que estamos estudiando el Evangelio de Lucas, vimos que al momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo probablemente había unos 20,000 sacerdotes. Pues son un chorro. Ahora multiplique eso por toda la historia, desde Moisés hasta Cristo, pues son muchísimos más. Y esos detalles son importantes porque el presente texto al que le voy a llevar dice que Jesús, nuestro Señor, es superior a todos ellos. Pastor, pero como que ya se le chispoteó, ¿verdad?
Pues si es el superdomingo, lo acaba de decir. Si es el día de la resurrección, bueno, es que eso tiene que ver con lo que vamos a hablar aquí. Así que por favor vaya a Hebreos capítulo 7 y le voy a pedir que allí atrasito, desde el capítulo 6, versículo 16, inicie la lectura conmigo. Le dije 7 para que se acercara, pero ahí le va el 6:16 y voy a leer el 7 completito. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado por confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad, pues, la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de todo lo mejor del botín. Y en verdad, de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham, y bendijo el que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía los diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio en la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley en nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos un tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció para sí mismo.
porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos ahora. Señor, te damos las gracias porque nos das tu palabra y nos has dado un mejor sumo sacerdote para siempre, tu Hijo Jesús. Concédenos en esta mañana acercarnos al trono de la gracia. Concede que Él sea magnificado en nuestro entendimiento de Él crezca, para que nuestro amor por Él, nuestra reverencia de Él, nuestro deseo de Él, como almas sedientas del Dios vivo, sea satisfecho, pero a la vez se incremente en esa paradoja que nos produce el conocerte. Entre más te conocemos, lejos de estar satisfechos, queremos más. Que eso suceda en esta mañana. Conozcamos mejor y te amemos más. Amén. Bueno, usted está pensando, ¿qué onda con el pastor? Ha estado, dice y dice de la resurrección y de repente nos lleva a hablar de sacerdocio, sacerdotes, juramentos, ley, Melquisedec, Abraham, Cristo, sumos sacerdotes. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos hablando de Cristo resucitado y las bendiciones que acompañan tener un Cristo resucitado, tener un Salvador que vive y vive para siempre. Si nosotros diéramos un vistazo a la palabra del Señor, lo que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos daríamos cuenta que arroja innumerables bendiciones. Por ejemplo, Romanos capítulo 6. No tiene que ir para allá, pero yo le puedo leer lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 8 dice así: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio de Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no murió por pecado, porque Él es santo, sino que murió a favor de los pecadores. Y ahora, ya sin relación con el pecado, ya sin tener que cargar con el pecado de nosotros sobre sus hombros, ahora vive para Dios. Lo que Pablo dice allá es: ahora que ustedes han muerto una vez porque han muerto a su vida anterior, ahora ustedes pueden vivir para Dios. Pablo también, en un texto que ya estábamos leyendo hace rato, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Otras versiones dicen: primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, es el primero de todos los que un día resucitaremos. Y entonces ahí usted tiene, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús, su resurrección, nos da una nueva vida para Dios, nos da también la garantía de que resucitaremos. Una vez muerto este cuerpo, resucitaremos e iremos a vivir con Él. ¿Quiere más beneficios de la resurrección? Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. La resurrección de Jesucristo nos da esperanza viva, es decir, algo que es seguro. Si la fe nos afianza a la obra de Cristo en el pasado, la esperanza nos afianza a la obra de Cristo en el futuro. Y entonces, ¿qué cosa con Hebreos 7? Y si ya hablamos de resurrección por aquí, resurrección por allá, entonces, ¿qué cosa con Hebreos 7?
¿Qué encontramos allí? Bueno, Pedro habla de una esperanza viva. Yo quiero hablarle de amor vivo. Amor vivo. Lo que vemos en Hebreos capítulo 7 es la expresión del amor de Cristo por los suyos de una manera constante, presente, actual, en este mismo momento. Algunas veces nuestra mente y nuestras emociones pueden engañarnos y hacernos pensar que Dios no nos ama. Y yo sé que por ahí hay algunos hermanos llenos de fe que dicen, pues a mí eso nunca me ha pasado. Yo siempre he estado fuerte y vigoroso. Qué bueno, hermano. Para el resto de los mortales, ha habido temporadas donde podemos pasar por momentos donde decimos, ¿y sí? Porque las circunstancias nos llevan a pensar eso, aunque no es real, pero lo llegamos a pensar. Porque nuestras emociones nos traicionan y lo llegamos a pensar. Estaba hablando con un matrimonio, amigos, y ellos hablaban de su hijita adolescente y me pedían algún consejo o algo que decir, puesto que ella batalla con la depresión, y los que me conocen y han estado, o por lo menos han estado más de 2 años en las predicaciones de renovación, ya saben que lo llego a decir. Yo fui así, un jovencito, un adolescente sumamente depresivo. A veces nuestra carne, esas emociones nos llevan a pensar cosas que no son ciertas, que contravienen lo que dice la palabra del Señor. Por eso creo que recordar a que Cristo resucitó es recordar un amor vivo, un amor vivo. Yo le llevé a la carta de Hebreos y tomé la lectura en el capítulo 6, versículo 16, porque en este texto se habla de la superioridad de Cristo sobre todos los sumos sacerdotes. Es más, como las reglas, los términos para acercarse a Dios son mejores los que Cristo ofrece que lo que eran anteriormente. No porque hubiese habido defecto en ellos, sino porque no podía ser cumplido a cabalidad la ley. Y entonces era una forma solamente de decirle al hombre, eres pecador. Los sacerdotes que intercedían por el pueblo eran también pecadores y necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Esos mismos sacerdotes eran personas mortales, cuyo servicio tenía un límite porque la muerte llegaba. Y Cristo es superior porque Él vive y vive para siempre. De esas cosas es de las que habla el autor a los hebreos. Y yo le llevé, como dije, al capítulo 6, porque habla de Cristo, quien es nuestra ancla, cuando dice allí en el versículo 19, Él penetra detrás del velo. Está haciendo una referencia a cómo estaba constituido el tabernáculo de reunión, esa tienda en la que se reunía el pueblo de Israel para estar en comunión con Dios, pero solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año más allá del velo. El templo también tenía sus propias divisiones y a ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero Jesús entró por nosotros, dice el versículo 20, como precursor, según el orden de Melquisedec. Y aquí el autor de Hebreos, bajo la guía del Espíritu de Dios, abre un nuevo, literalmente en nuestras Biblias, un nuevo capítulo, pero un nuevo capítulo en su mente para hablar de Cristo. Porque ya que mencionó a Melquisedec, ahora lo va a explicar. Pero usted y yo conocemos al buen Melqui, ¿cierto o no? ¿Se acuerda ya de Génesis capítulo 14, capítulo 15? Cuando Lot fue llevado preso y Abraham con una pandilla de sus siervos fue y se enfrentó a 5 ejércitos. No estoy promocionando ninguna película, solamente que así fue, 5 ejércitos contra una pandillita. Y me gusta cómo lo dice, y usted recordará que yo cité Hebreos 7:1, sé que lo recuerda clarito, aunque tiene como 5 años que hablamos de esto, pero sé que recuerda clarito que dice allí, el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes
y lo bendijo. Cuando habla allí de matanza, habla de una carnicería. El Señor bendijo y protegió a Abraham de modo que hizo tantos estragos en esos 5 ejércitos que no pudieron reconstituirse para venir a vengarse. Por eso la palabrita que se emplea allí es la de una carnicería, una matanza terrible. Ahora, usted recuerda esa ocasión. Salió Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y escuche muy bien eso, porque el sacerdocio de Aarón empezó hasta el libro del Éxodo. ¿Cómo es que ya hay un sacerdote del Dios Altísimo en Génesis? Y en aquella ocasión dijimos, pues, ¿quién sabe? Lo que sabemos es que Dios se reveló a otros, como Melquisedec, y que solamente se mencionan brevemente en la Biblia. Ahora, de este Melquisedec, no se nos dice ni quiénes fueron sus padres, ni quiénes fueron sus hijos, no se nos dan detalles de él más que el encuentro que tuvo con Abraham. Y entonces se habla de que Abraham le dio los diezmos de todo lo que había recogido de aquella gran batalla. Lo que el autor de Hebreos explica, ¿verdad? Es que recibió los diezmos y así Abraham, escuche bien, el padre de la fe, reconoció superioridad en Melquisedec. Algo más que explica este capítulo 7 de Hebreos es que, recuerda usted que de Abraham vino Isaac, y de Isaac vino Jacob o Israel, y de él vinieron las 12 tribus, entre ellos Leví. Leví de donde vienen todos los sacerdotes. Y dice, bueno, dice el autor de Hebreos, bueno, es que si Abraham le dio diezmos a Melquisedec, entonces lo reconoció como superior a sí mismo. Y es superior porque Melquisedec lo bendijo, o sea, Melquisedec dijo, sí, soy superior a ti. Tengo soy puesto como intermediario entre Dios y tú. Ahora, espérame, sígame aquí. Yo le dije que necesito su atención. Aquí. Fíjese, si Melquisedec bendijo a Abraham, entonces él reconoció ser superior. Pero de Abraham salió Isaac, salió Jacob y salió Leví. Por tanto, en Abraham, todos estos reconocieron superioridad en Melquisedec, aunque no habían nacido. Porque Abraham, su padre, estaba allí, reconociendo a Melquisedec como superior. Y entonces lo que hace el autor de Hebreos es citar el Salmo 110, versículo 4, ahí en el versículo 17, Hebreos 7, 17, él dice, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, eres un mejor sacerdote porque eres similar a Melquisedec. Es decir, Melquisedec no se sabe su genealogía, no se sabe ni de dónde viene ni para dónde iba. En el caso del Señor Jesucristo, lo que está diciendo es, pues es que aunque no eres de la tribu de donde salen los sacerdotes, eres sacerdote. Si ya lo confundí bastante, qué bueno, porque ahora procedo a amarrar todos los hilitos para llevarle al texto de esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote, el sacerdote sobre todos los sacerdotes, que aunque no venía de la tribu de Leví, de donde salían todos los sacerdotes, sino de la tribu de Judá, Dios por juramento lo constituyó como sacerdote, no por su ascendencia, no por su consanguineidad con los levitas, sino porque por decreto divino Jesús fue constituido sacerdote. Ahora, esto es fascinante, hermanos. Dos figuras eran importantes para el pueblo judío. El rey. El rey era el representante de Dios ante los hombres. Es decir, lo que él hacía se entendía que era la voluntad de Dios. Era una responsabilidad enorme. Pero había otra persona importante entre el pueblo judío y era el sacerdote, y le voy a decir por qué. Si el rey era el representante de Dios ante los hombres para llevar a cabo los planes de Dios, el sacerdote era el representante de los hombres ante Dios.
Él era el que se presentaba ante Dios con la sangre de los sacrificios para decir perdona a este pueblo y rociaba de la sangre de los sacrificios allí sobre la tapita del arca, el propiciatorio para aplacar la ira de Dios contra el pecado de los hombres. Esa era la gran función de los sacerdotes, reconciliar a los hombres con Dios, ponerse como intermediario y hacer la paz, reconciliar. ¿Necesitábamos un sumo sacerdote mejor? Sí, necesitábamos un sumo sacerdote mejor. Uno que no muriera, uno que fuera sin pecado, uno que no tuviera que ofrecer sacrificio tras sacrificio todos los días, sino uno que acabara con el problema del pecado, haciendo una valla entre Dios y los hombres, uno que reconciliara feliz y finalmente a los hombres con Dios. Por eso dice el versículo 22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Las condiciones para relacionarnos con Dios hoy son mejores que las anteriores, porque ya no hay necesidad de más sacrificios, porque ya no hay más necesidad de otro sumo sacerdote, otro y otro y otro, sino que solamente uno es suficiente. Ya vio por qué quedó que ni como anillo al dedo Jesucristo basta, que acabamos de cantar. Versículo 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Y aunque no lo está diciendo, sí está implícito que Jesús resucitó. Si permanece para siempre, si a los otros los detenía la muerte, lo que está diciendo está dando por hecho, él ya resucitó y no va a volver a morir. Ahora escuche, porque aquí viene los tres versículos a los que quiero llamar su atención, versículos del 25 al 27, de manera particular. Lo demás fue un resumen de lo que acabamos de leer. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Jesús, dice, es poderoso para salvar para siempre. Es muy gráfico el lenguaje que fue empleado aquí. Jesús tiene el poder para salvar para siempre. Pues que los del Antiguo Testamento no fueron salvos para siempre si ofrecieron los sacrificios con fe, como Dios requirió, etcétera. No, sí. Pero ¿qué quiere decir que fueron salvos o que tiene poder para salvar para siempre? Porque cuando dice allí, por lo cual él se está refiriendo a Jesús, viene hablando de él. Es poderoso para salvar. Es curioso, mis hermanos, pero a veces hay palabras que nos pueden dejar un entendimiento, sí, cierto, pero no del todo preciso con lo que se está diciendo. Cuando dice allí que es poderoso, no solamente está implicando que es capaz, sino que él quiere, tiene la decisión de hacerlo. Ahora, vea a quién dice allí, a los que por medio de él se acercan a Dios. Él es poderoso para salvar a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Cuál es el requisito? Acercarse a Dios. No hay más. Hay muchas personas que piensan que tienen que arreglar sus vidas antes de poder venir a Dios, porque si no, pues ¿cómo? Yo conocí una familia que vivía exactamente enfrente de un templo cristiano, no exactamente, pero sí como a media cuadra, pero en la acera de enfrente es lo que quiero decir. Como a media cuadra, pero en la acera de enfrente. Y que decían, y eran
padre, mamá, hijos, vivían un montón de familia allí, primos, tíos, un montón de gente vivían allí. Y decían, un día que ya no tengamos tantos problemas como familia, un día que ya no haya tantas peleas entre los hijos, un día que los padres ya estemos mejor, ese día vamos. Ese día les acompañamos en su reunión. Cuando no nos damos cuenta que la mejor carta de presentación que tenemos delante de Dios es pecados que necesitan ser perdonados. Ahora, permítame ir allí al versículo 25, porque yo le dije, un amor vivo. Él es poderoso para salvar para siempre. ¿Sabe que la palabrita allí, verdad, para siempre, proviene de un vocablo, verdad, que quiere decir más bien hasta lo más profundo? Él es poderoso para salvar hasta lo más profundo a los que por medio de él se acercan a Dios. Para siempre puede significarnos como una palabra que habla de tiempo, una salvación segura que perdura por los siglos, por todos los tiempos. Pero el autor Hebreos tenía también la idea de que no solamente permanece vivo para siempre, como Cristo está vivo, sino que también ama hasta lo más profundo de nuestro ser. Ninguno de nosotros entiende la gravedad y la profundidad de su propio pecado. Ninguno de nosotros. Quien mejor lo entiende es Jesús. ¿Por qué? Porque él vivió el castigo que merecía ese pecado. Nosotros nos horrorizamos de nuestro propio pecado. Quien es legalista, quien es fariseo, se escandaliza de los pecados ajenos más que de los propios. Pero un corazón sincero, un corazón quebrantado delante de Dios, se escandaliza diariamente de su propio pecado y no desespera como si no tuviera salvación, sino que simple y sencillamente viene otra vez al Señor diciendo, qué grande eres por salvarme. Muchas gracias, Señor. Jesús es poderoso para salvar completamente. Es decir, cuando tú piensas que hay razones para las que Dios ya no te ame, Él sigue encontrando razones para amarte. Cuando tú sigues pensando que hay pecados demasiado escandalosos, profundos en tu vida que no merecen el perdón de Dios, Dios sigue diciendo, pero Jesús ama para siempre. En todos los rincones de tu corazón, en todos los rincones de tu vida, no hay un solo pecado que Cristo no pueda perdonar y por el cual Cristo no haya muerto. Él es capaz de salvar para siempre en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos que requieren perdón. Cristo es capaz de perdonar. Este es un sumo sacerdote que es capaz de salvar para siempre, hasta lo más profundo, pues. Eternidades y eternidades pasarán y Él seguirá siendo el Salvador, pero no solamente eso. Oleadas y oleadas de pecados podrían venir y Él sigue siendo el Salvador. Pero no hablemos de eso de manera fría y desconectada de nosotros. Sigue siendo nuestro Salvador. Es curioso que en el versículo 27 hable del sacrificio de nuestro Señor. Fíjese cómo lo expresa en el versículo 27. No necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Eso lo hizo una vez y para siempre. El amor de Cristo quedó expresado en su entrega por nuestros pecados. Y lo decimos eso y lo decimos correctamente. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dijo la noche en que fue entregado, horas antes de morir, él dijo así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
En la cruz, nuestro Señor Jesucristo encarnó las palabras de la Escritura que dicen que la justicia y la misericordia se besaron. La justicia que demandaba el castigo por el pecado y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz de Cristo. Cuando nos referimos al sacrificio de Cristo, nos referimos a la muestra de amor en el pasado de Cristo Jesús, que recordamos esta semana en su sacrificio en la cruz y en la resurrección de la muerte. Pero cuando hablamos del versículo 25, dice, Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Recordamos la manifestación constante y presente de su amor. Un amor que perdona todo. Que a lo mejor podrías decir, pero yo ya tengo muchos años en el Evangelio, ¿cómo me va a seguir perdonando? Eres objeto de su amor. Y a lo mejor puedes decir, pero tengo la tendencia a volver a caer en lo mismo. Eres objeto de su amor. Pero si soy el peor, porque hasta me conecto los domingos al servicio de renovación, pero luego el martes ya estoy. Pero de todas maneras, su amor no ha cambiado. Es más, vea lo que dice el versículo 25 en la siguiente parte. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si vive perpetuamente es porque resucitó, lo que estamos festejando hoy. Pero en todo momento Cristo está intercediendo por nosotros. Ahora, aquí viene una ventaja de no estar congregados. Tiene muy poquitas ventajas no estar congregados. ¿Qué más desearíamos? Pero tiene una ventajita en este momento para la ilustración que le voy a poner, porque usted está en su casita y yo estoy en la mía. Imagine por un momento que escucha una voz al otro lado de la pared o al otro lado de la puerta. Escenas que suceden en nuestras casas, ¿cierto? Escuchamos lo que está sucediendo en la habitación contigua. Pero usted escucha una voz que dice cosas bonitas, que habla con Dios de una manera que nadie ha hablado. Usted está escuchando la voz de Jesús que está orando por usted. Y que está pidiendo por nombre. Y que todo tiempo está diciendo, pero yo morí por él. Ayúdale. La intercesión de Cristo es la expresión de su amor vivo por nosotros. ¿Usted cómo cree que oro yo por Esli? Papás, ¿cómo oran por sus hijos? Esposas, ¿cómo oran por sus esposas? Esposas, ¿cómo oran por sus esposos? Bueno, y si puedes, pues ayúdale. Yo sé que es medio mala onda, pero esa es mi esposa, pues ya, ¿qué le hago? Si puedes, Señor, échale una mano. Claro que no. Me deshago en oración. Pido lo mejor, deseo lo mejor, anhelo lo mejor y me acerco al único que puede hacerlo suceder. Pero le digo también, y si tienes algo mejor de lo que yo he pedido, mejor dale eso, Señor. Sin embargo, las oraciones de Jesús son perfectas. En todo tiempo Jesús está orando por usted. Ahora, no pierda de vista esto, por favor. Porque el Señor Jesucristo no está orando para que gane nuestro equipo favorito deportivo. Pues concédele, pues para que no llore, porque si no, pues en la noche va a estar bien enojado y ay, a ver quién lo aguanta, porque ya perdió su equipo. Y entonces, Jesús no está orando porque gane nuestro equipo favorito. Jesús no está orando para que sucedan cosas triviales en nuestra vida. En todo este texto, en todo Hebreos, desde el 6:16 hasta el final del capítulo 7, en todo este tiempo hay algo que está allí entretejido en los versículos, es que la salvación, el perdón. En la cruz y su resurrección. En la cruz nuestro Señor Jesucristo pagó el castigo de nuestros pecados. En su resurrección, al salir de la tumba, confirmó nuestra justificación, ser declarados justos delante de Dios. Su vida nos es contada como nuestra.
Pero en su intercesión, escuche bien, en su intercesión, Jesús vive amando, perdonando, reconciliando en todo tiempo a los hombres con Dios. Yo le dije, esa era la labor del sumo sacerdote, presentarse ante Dios en favor de los hombres. Jesús se presenta ante Dios en favor nuestro, pidiendo las mejores bendiciones del cielo para usted y para mí, pidiendo que su amor siga siendo no solamente percibido, sino un manifiesto de nosotros hacia quienes nos rodean. Jesús se presenta ante Dios con oraciones perfectas. En todo momento Jesús ora de manera perfecta por usted y por mí. Toda necesidad que Él desea cubrir en nuestras carencias físicas, Él las pide. Toda bendición espiritual Él está constantemente pidiéndola por usted. Y yo sé que allí viene nuestro ser incrédulo y a decir, ¿y cómo ora por todos al mismo tiempo? Eso es imposible, pastor. Pues yo no sé cómo le hace, pero si la Biblia dice que lo hace, lo hace. No sé cómo lo hace, pero si la Biblia dice que lo hace, lo hace. Él vive intercediendo por nosotros y en la cruz mostró su amor, pero en su intercesión lo sigue mostrando. En el hecho histórico, pero pasado de la cruz y resurrección, Jesucristo mostró su amor. Hoy, en el hecho histórico de su intercesión, Jesús sigue derramando su amor. El mismo amor que lo llevó a morir en la cruz es el mismo amor que lo lleva hoy a interceder por usted y por mí. ¿Ha visto esos carros que tienen algún problema mecánico? Entonces ponen una llanta entre ese y el que viene atrás y el de atrás lo va empujando. Y a veces logra encender y ya todo el mundo contento y se van. A veces me parece que pensamos de la obra de Cristo en nuestro favor así. Él nos dio el empujoncito inicial y luego nos dejó pero ya no te portes mal, ¿eh? Ya pórtate bien, ya te salvé, ya te perdoné. Ahora sigue, órale, pórtese bien, vámonos de aquí. Y nos abandona nuestra suerte. Pero lo que dice Hebreos 7:25 es que el amor de Cristo perdura, permanece, continúa, y en vez de darnos el empujoncito inicial hasta que arrancamos, Él sigue más bien sosteniendo con su intercesión nuestra vida cristiana, nuestro andar en Él. Él vive para interceder, vive perpetuamente para interceder por ellos. Una vez resucitado, Cristo Jesús no morirá y es nuestro aliado en oración. Jesús es nuestro aliado en oración y ojo con esto, tampoco se confunda. Esto no quiere decir que tenemos un problema con Dios y hay que estarlo apaciguando para que no vaya a ser que explote en ira contra nosotros. No, fue la decisión del Padre enviar a su Hijo a morir. Fue el amor del Padre el que mandó a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No, sino que Jesús viene a acompañar el deseo de Dios de hacernos bien a los que hemos sido adoptados en su familia. Es el deseo de Dios y es el deseo del Hijo, que nosotros vivamos en plenitud de vida, sabiendo que Él nos ha amado para siempre, en todos los aspectos y en aquello que nosotros pensábamos no amable, en aquello que nosotros pensamos los días y las páginas más aborrecibles de nuestra vida, aún allí Jesús nos ha amado. Y nada lo va a hacer cambiar. Si no nos pudimos ganar su amor, tampoco lo vamos a poder perder. Él vive para interceder por nosotros perpetuamente. Ahora, solamente para referencia, porque no me gusta que vaya a pensar que, bueno, pues lo dice allí y ya. No, Señor.
Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Otra vez hablando de pecado y de reconciliación con Dios. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta misma carta, Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y le recuerdo, y eso no es porque Dios tenga mala onda contra nosotros y necesitemos del Hijo que lo vaya a calmar, no, sino que se viene a unir en armonía perfecta con el Padre, en amor, para hacer el mayor bien a los que Él ya rescató. ¿Qué le parece Romanos 8, 26 al 27? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que allí tiene. El Padre deseoso de hacer el bien es unido con el Hijo en armonía, quien ruega por el mayor bien de los suyos. Y luego también el Espíritu Santo viene y ora e intercede por nosotros los creyentes. Este Jesús, entonces, no realizó una muestra de amor aislada. No realizó una muestra de amor fugaz, sino que el mismo amor que le llevó a la cruz es el amor que sigue derramando ahora en oraciones. En la casa de mis padres, iba a decir en la casa de mis padres muchas moradas hay, no, pero no es así. En la casa de mis padres, siendo jovencito, por las noches para irme a asear antes de ir a dormir, tenía que pasar forzosamente por su habitación, por su cuarto. Y mi padre era un hombre sumamente disciplinado, así que uno sabía que a las 11 él ya iba a estar dormido. Poquito antes de eso, uno sabía que iba a estar orando con mi mamá. Muchas veces me tocó pasar por su recámara y escuchar sus oraciones por mí y por mis hermanos. Muchas veces. Y mientras que me aseaba, yo escuchaba algunas de las peticiones que realizaba. Peticiones llenas de amor y deseando de verdad lo mejor para nosotros, sus hijos. Y aunque tengo ese bonito recuerdo, le puedo asegurar, ninguna oración de esas se puede equiparar a las que Cristo realiza hoy por mí y por usted. Esta intercesión es el desborde de amor de Cristo por los suyos. No lleva menos amor. Cristo no se recluyó en el cielo y ahora de manera fría dice, bueno, pues ya eres perdonado otra vez. No, ya eres perdonado otra vez. Sino que con amor intercede para mantenernos cerca siempre de Él. Fíjese lo que la resurrección conquistó, no una muestra de amor aislada que se quedó clavada en una cruz o encerrada en una tumba, sino que la resurrección nos trajo amor que es frecuente, constantemente derramado sobre usted y sobre mí. Eso no disminuye la realidad de las situaciones en las que vivimos, de los problemas que enfrentamos, de las enfermedades que sufrimos. Pero sí nos dice, Cristo está orando por mí. Versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Nos convenía. Dios, sabiendo que los hombres estaban limitados en su servicio, mandó a su Hijo a ser el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote santo, es decir, libre de todo pecado. Absolutamente puro.
En su relación con Dios, Él es santo. No se olvide que este texto de Hebreos está comparando al Señor Jesucristo con todos los demás sumos sacerdotes anteriores a Él. Y dice, ellos eran pecadores, ellos necesitaban ofrecer sacrificio por su propio pecado. Jesús es santo, no necesita ningún sacrificio, ni necesitó ningún sacrificio por sus pecados porque Él es santo. Es inocente. Es decir, la santidad tiene que ver con la pureza interior, la inocencia tiene que ver con la pureza exterior. Nada en Él es culpable. Nada en él podía ser reprochable. Nadie podía señalarle, ni puede señalarle, ni podrá señalarle jamás y decir, pues yo te vi hacer esto. Pues yo te escuché. Nada, yo te estaba oyendo, no me viste, pero yo oí cómo le hablaste a María, tu mamita. Ah, mira, jamás nadie le podrá reclamar nada ni reprochar nada. Él es además, según este versículo, de santo, de inocente. Él es inmaculado. Es decir, aunque estuvo rodeado de gente pecadora, nunca adoptó ninguna manera de vivir pecadora, ninguna actitud de pecado, no se influenció, no fue influenciado por nadie para el mal, ni de niño. Ya sabe cómo hace uno cosas de niño a veces por influencia, ¿verdad? Y no es que uno le eche la culpa, uno es el que la termina haciendo y el que, pero pues es retado, y ay, cuenta que no haces, cuenta que no. Tanto que no le atinas a la ventana, ¿cómo no? Ya iba el chute del balón y sale el vidrio por allá. Y el responsable es el que chutó el balón, pero está uno en el reto. Pues el Señor Jesús jamás fue así. Fue inmaculado. Se sentó a comer con pecadores. Hubo prostitutas a su alrededor. Jamás fue influenciado por nadie a cometer ningún tipo de mal. Además dice este versículo 26, apartado de los pecadores. ¿Cómo que apartado? Si acabamos de decir que convivió con ellos. Bueno, así como el primer binomio, santo se refiere a la pureza interior, inocente se refiere a la pureza exterior, inmaculado se refiere al no haber sido influenciado, no se contaminó, apartado de los pecadores quiere decir además, él incluso más bien se convirtió en el ejemplo de los pecadores. Él no tenía una naturaleza pecaminosa que pudiese ser fuente de pecado, de algún modo. Y por cierto, dice este versículo 26, exaltado más allá de los cielos. Es decir, ha sido puesto en una posición más alta que todos. A ver, escuche. El que ora por usted y por mí es santo, es inocente, es inmaculado, es apartado de los pecadores y es el que tiene la posición más alta en el universo. Él es el que ora por los pecadores. Él es el que ora por usted y ora por mí. Entonces, pastor, él solamente ora por lo espiritual. No le interesa lo que yo vivo, no le interesa lo que yo siento, no le interesa lo que... No, no es eso lo que estoy diciendo. El énfasis de este texto está en esto, en la reconciliación con Dios. Pero el resto del Nuevo Testamento nos deja ver el cuidado de Dios para todos los aspectos de nuestra vida. Es más, le voy a dar unas probaditas para ya ir aterrizando este pasaje. Porque este que ora por nosotros no cuida solamente de lo espiritual. A él no solamente le importa si te portas bien o mal, como decimos coloquialmente. A él le importa todo de tu vida. Por eso es que escribió el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5, del 6 al 7.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y estas palabras fueron escritas para gente que estaba sufriendo la pérdida de familiares, para gente que había perdido todo lo económico porque habían tenido que salir huyendo, para gente que apenas se estaba organizando en iglesias porque se habían salido dispersos y no todos tenían una iglesia donde reunirse. ¿Qué le parece? Otras palabras que hablan de manera similar del cuidado que el Señor tiene para con nosotros. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y entonces al Señor solamente le interesa lo espiritual, ya le dije que no. Esas palabras fueron escritas incluso por alguien que estaba en la cárcel, diciéndole a los filipenses, el Señor cuida de ustedes. El Señor conoce su necesidad. Y para terminar de sostener mi argumento de que al Señor no solo le importa tu santidad, si te portas bien o si te portas mal, como algunos podrían expresar. Déjeme leerle las propias palabras de Jesús, palabras que salieron de su boca. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, en este texto, buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. El que ora por usted dijo estas cosas. ¿Usted cree que solamente se interesa por un aspecto o dos de su vida? Cuando en todo tiempo le está mostrando amor. El mismo corazón que palpitó por nosotros para llevarle a la cruz es el mismo corazón que palpita al orar por nosotros. Es un amor vivo, de un Salvador vivo, que una vez que ya resucitó, no volverá a morir jamás. Se ha convertido en el ejemplo de lo que nosotros seremos, resucitados para Dios para siempre, para vivir para su gloria por siempre. Un amor vivo del que usted y yo necesitábamos ser recordados esta mañana, me parece. Que necesitaremos seguir reflexionando en él, no solo durante la semana, sino cada que sea necesario regresar a este bello texto de Hebreos 7, del 25 al 27. Vamos a orar. Padre, rogamos que bendigas tu palabra y que haga aquello para lo que le enviaste. Gracias porque tu amor no ha disminuido, no hay nada que podamos hacer para que disminuya ni tampoco para que aumente. Que nos has amado para siempre. Porque tu Hijo Jesús, con mucho amor, con todo su amor, vive intercediendo por nosotros. Gracias por él. Gracias porque vive. Amén.